Puedo esperar por tu misericordia, sentir tu presencia, permanecer. Mientras lo encuentro, solo repite, ¿cuál es tu definición de persona? No, pues ya te dije, son unos seres humanos que tienen vida, por decirlo así, el aliento de vida. O no sé si quieres agregar más para ese significado. Sí, de acuerdo a la definición de persona de Boecio, una persona es una sustancia intelectual con capacidades cognitivas y volitivas. Ok. Entonces, una persona puede ser material o espiritual. Y por eso yo te decía, si probamos bíblicamente que el Espíritu Santo es un ser pensante, como tú lo dijiste, que para ti eso era una persona, si tú admitías que era una persona, Y obviamente una persona tiene sentimientos, ¿no? pues ¿Verdad? sí, Ok. ¿Qué dice entonces Joel 1:10? no lo he encontrado. Pero ¿y lo tienes tú ahí? Bueno, yo te voy a decir, dice que los campos lloran. Yo te hago una pregunta. Si los campos son una persona, ¿por qué lloran? ¿Sabes lo que es una prosopopeya o una personificación? Le toca enfrentar los argumentos del hermano Miguel Ángel. No reconoces la autoridad. Entonces, no sé quién maneja la iglesia donde tú te congregas. Si tú haces lo que te da la gana o hay alguien que maneje la iglesia. No, si tú eres la autoridad donde te congregas, pues te felicito. Y si tú haces lo que te da la gana, te felicito, ¿no? Porque de todas maneras, el que no goza de que tener una autoridad por delante, pues obviamente pues va a hacer lo que le da la gana. Dado a eso, de que no se someten a una autoridad que tiene la iglesia, es por eso que hay 60.000 sectas el día de hoy. También Johnny dijo que si en mi iglesia, ¿quién tiene la autoridad? O si yo tengo la autoridad, o si yo hago lo que yo quiera. Bueno, en mi iglesia la autoridad la tiene Cristo. En mi iglesia yo me sujeto a Cristo a través de lo que el Señor enseñó y a través de lo que sus apóstoles inspirados, Él les guió a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo les guió a ellos, porque es lo que entendemos en la escritura. Entonces, esto se puede ver claramente. Así que mi iglesia es la iglesia verdadera. Como Johnny me preguntó, entonces, si yo me sujeto a Cristo, a mí me manda Cristo a través de su palabra, me dice qué hacer y qué no hacer. Un mandato, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hay muchos hermanos protestantes que dicen, no, pero si todos tienen la llave, porque en los pasajes más adelante dice que todos pueden atar y desatar. Sí, pero al único que le dieron las llaves es a Pedro. Y no porque físicamente le dio un manojo de llaves, porque eso también, hay mucha gente que no tiene la educación adecuada, que piensa que a Pedro le dio un manojo de llaves, ¿no? Esa llave del reino significa la autoridad para atar y desatar. Johnny dice, las llaves para nosotros significan autoridad. Entonces, pero la escritura enseña que, ay, dice que solo a Pedro se le dieron las llaves, pero ¿quién niega eso? Bueno, eh, Johnny cree que yo le voy a decir que yo ando la llave, y no le voy a decir eso. Eh, a Pedro se le dan las llaves porque él fue el que iba a aperturar en Hechos 2 la predicación, el mensaje, el evangelio, para que los judíos entraran a la salvación, a luchar por su salvación a través de la obediencia. Y también Pedro abre apertura con los gentiles. Siempre en ese sentido, Pedro, a través de usar o predicar el evangelio, en ese sentido es que Pedro tiene las llaves y se las dan a Pedro porque Jesús sabía que Pedro era el que las iba a aperturar con los judíos y con los gentiles. Si Johnny me dice, yo le prediqué a un judío, sí, pero el primero fue Pedro en predicarles porque él usó la llave, el evangelio. Si Johnny
dice, yo le prediqué a un gentil. Bueno, el primero fue Pedro. En ese sentido, a Pedro se le dan las llaves porque él abrió. Ahora, también el apóstol Pablo en Hechos 14, cuando él predicaba el evangelio, dice que predicaba el evangelio y que confirmaba a los hermanos que a través de muchas tribulaciones les era necesario entrar en el reino de Dios. Entonces, dice allí en ese pasaje que, lo voy a leer en Hechos 14, que cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, él también usaba las llaves. Entonces dice allí el pasaje en Hechos, por aquí lo tengo. Dice allí el pasaje, a ver, en Hechos 14, 27, dice el pasaje lo siguiente. Dice, porque los habitantes de Jerusalén, no, el 14, aquí está. Dice en el 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, si digamos, Johnny dice que tienen la sucesión de Pedro porque se le dan la llave y ya explicamos en qué sentido. Entonces, ¿por qué negar lo que el texto dice aquí? Dice que las llaves son usadas cuando se predica el evangelio. Entonces, lo dice la escritura. Y pues citó Juan 10:34, a que él hace referencia, dice que hace referencia a la ley. Todos saben y que la ley pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Como siempre, entonces se requiere para interpretar este texto, se requiere de una lectura adecuada en el contexto en el que se encuentra para entender el versículo. Jesús no está de ninguna manera haciendo referencia a la ley que Dios proveyó al pueblo de Israel, sino a la manera en que los líderes religiosos la veían, la aplicaban y hacían uso de ella. Por esa razón, introduce el argumento Jesús con el pronombre su, le dice su ley. No está escrito en su ley. Es decir, no dice la ley, sino que dice su ley. Entonces Jesús estaba refiriendo a cómo ellos miraban los salmos, lo miraban como la ley. Y se lo voy a comprobar cuando Jesús separa la ley de los salmos. Esto pasa por no leer correctamente la Biblia y por no tener un estudio adecuado de la Escritura. En Lucas 24:44 Jesús está hablando y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Separa las tres cosas. Cristo está diciendo, la ley de Moisés, son los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos. Jesús está separando los salmos de la ley. Si Jesús, el pensamiento de él tiene en contradicción a Jesús, porque si Jesús en realidad hubiera querido decir que los salmos son parte de la ley, porque aquí lo está separando que no son la ley. Porque Jesús simplemente les estaba diciendo a ellos cómo ellos miraban los salmos como la ley. Por eso les dice su ley. Pero aquí claramente Cristo está separando los salmos de la ley. Él dice que yo tengo mala formación, que los salmos no pertenecen a la ley de Moisés. Y luego cita Lucas, donde se habla de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos. ¿Cuántas leyes tenían los judíos? Entonces, eso se llama falacia nominativa. Dice René que como los salmos son descritos como la ley, no pertenecen a la ley de Moisés. Ahora, dice en Gálatas capítulo 4, el pasaje 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y lo que aquí va a empezar a citar el apóstol Pablo es el Génesis. Hablarnos de Abraham, de su mujer Sara, y luego la esclava y los hijos que tuvo, y nos está hablando de Génesis. Y René confesó que la ley de Moisés era de Génesis, eran los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, ¿quién realmente es el que no conoce? René dice que porque los salmos son llamados la ley, no son de la ley de Moisés. Y aquí Génesis es llamado la ley. Entonces, René tiene que admitir que Génesis no pertenece a la ley de Moisés,
pero ya dijo que sí pertenecen a la ley de Moisés. Entonces, ¿cuándo mintió René? ¿Cuando dijo que sí pertenecen a la ley o se mantiene y ahora es refutado con Gálatas? Si dice que no, Gálatas 4:21. Entonces, si dice que no, entonces tenemos a René contra René. Por eso que dentro de la Iglesia Católica nosotros tenemos alguien que nos guía. Nosotros tenemos un pastor que nos guía a nosotros. Un pastor designado por nuestro Señor Jesucristo, que es el gran pastor, ¿no? Alguien que tenga jerarquía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere vivir en jerarquía. Es como que yo viva en un país, pero yo no le quiero hacer caso al presidente, porque a mí no me gusta cómo trabaja ese presidente, porque a mí no me gusta cómo hace ese presidente. Pero siempre, en toda legislación, en todo lugar, siempre va a haber un cargo jerárquico, un cargo donde se pueda, pues, distinguir, ¿no? Qué personas son las que dan la guía hacia las demás personas. Entonces, estoy admitiendo a alguien. Eh, es por eso que nosotros nos, nos representamos aquí. Entonces, Pedro es puesto a pastorear la iglesia del Señor, pero no solo Pedro, porque también los apóstoles nos pastorean, pero a través de sus escritos. Entonces, Pedro pastorea la iglesia del Señor en tanto que inspirado a través de sus escritos, igual que los apóstoles. Por es que dice que eso, no hay otro fundamento, sino que el que es los apóstoles y los profetas en tanto a sus escritos. Entonces, el fundamento de la iglesia, hablando de un individuo, es Cristo. Cuando se refiere a quienes, ahí son los apóstoles y los profetas. Entonces, sí, Pedro pastorea la iglesia, pero a través de sus escritos, así como los apóstoles, dirigen la iglesia, el rebaño del Señor, porque el Señor a ellos les reveló su voluntad, qué hacer, qué no hacer. Siempre John insiste en que tienen una supuesta sucesión apostólica. Entonces, y esto no es cierto, porque dice en Lucas 22, pasaje 24, en adelante dice, Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero le dijo los reyes, Jesús les dijo, Lucas 22, dicen en 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces dicen el 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, si Jesús hubiera querido enseñar que había una sucesión apostólica de Pedro, como Pedro por encima de los apóstoles, como el pastor universal de Jesús, lo hubiera podido demostrar, porque estaban disputándose los apóstoles. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? Entonces, ellos entendían que Cristo era mayor que ellos, pero entre ellos, entre los apóstoles, estaban disputándose quién iba a ser el mayor. Y Jesús les hubiera dicho, no, muchachos, muchachos, Pedro es el mayor entre ustedes. Pero ¿qué les dice Jesús? Dice en el 27, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces, Jesús era el mayor y Jesús les deja claro que entre ellos el único mayor es Jesús, pero entre ellos no hay rango de mayor o menor. Entre ellos todos tienen el mismo cargo de iguales. Así es que queda refutada esa supuesta sucesión apostólica de Pedro, porque Pedro no era el pastor universal de rebaño solamente. Cuando se habla de un pastor universal, se habla de Cristo. Y cuando se habla de pastores de la iglesia local, pues establecieron ancianos en cada iglesia de pastores. A los pastores se les llaman esos 20 obispos, también se les llama ancianos. Y Pedro en su primera carta dice que él era un anciano también, como ellos. No dice sobre ellos. Ahí hay un adverbio de también que indica igualdad, que era uno más. Pedro nunca se autoproclamó el pastor universal de la iglesia. Tampoco se proclamó la cabeza de los apóstoles.
o jefe de la iglesia. Entonces, pero la iglesia católica enseña todo eso, que Pedro es el vicario de Cristo en el concilio de Trento, el concilio Vaticano I, perdón. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Para empezar, pues una persona, y es el clásico de, a lo mejor de los testigos de Jehová, que preguntan, bueno, si el Espíritu Santo pues es una persona, ¿por qué no tiene nombre? Así como el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre, hasta un perro tiene nombre, una mascota tiene nombre. Pero ¿por qué si el Espíritu Santo es uno de los principales, en este caso en cuanto a adoración, no tiene nombre siendo un ser tan importante? A ver, hermano, Esa ¿qué? sería mi pregunta, ¿no? Perfecto, ahí está el argumento de Gustavo, ¿no? Si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué no tiene un nombre propio, verdad, Gustavo? ¿Por qué no tiene un nombre propio? Si hasta el padre tiene nombre, hasta un perro tiene nombre, ¿no? Tengo a mis perritos, ¿verdad? Pero dice Gustavo, el Espíritu Santo no tiene un nombre propio, por lo tanto no es una persona. A ver, ¿quién, hermanos? Hermano Ernesto, por ahí abrió su micrófono. Adelante, hermano Ernesto. No, sí que lo cierro, hermano, no. No, no se preocupe, no. A ver, adelante, hermanos, hermano Ricky, hermano Pablo, hermano Isel, hermano Jorge, hermano Xiaomi, no sé quién sea, si gustan comentar, hermano David, hermano Miguel. Hermano, yo. A ver, adelante, hermano Miguel. Buenas noches, Gustavo. Eh, yo no sé si tú sabes que en la gramática español hay 20 tipos de nombres. De acuerdo a la RAE, está el nombre adjetivo, nombre aumentativo, nombre colectivo, nombre compuesto, nombre común, nombre derivado, nombre despectivo, nombre diminutivo, nombre gentilicio, nombre hipocurístico, nombre individual, nombre nominal, nombre partitivo, nombre patronímico, nombre primitivo, nombre proporcional, nombre simple, nombre verbal, nombre propio y nombre por antonomasia. Y el Espíritu Santo entra en dos categorías de nombre. Entra en la categoría de nombre propio y nombre por antonomasia, que significa porque Él merece tener ese título. Así es que, de acuerdo a la gramática española, el Espíritu Santo sí tiene nombre y tiene nombre propio y, y entra en dos categorías, nombre propio y nombre por antonomasia. Así es que no sé de dónde sacaste que el Espíritu Santo no tiene nombre, porque, repito, de acuerdo a la gramática española, entra en dos categorías de nombre, Gustavo. En el año del siglo 300 al 500 después de Cristo. Y la iglesia se reúne en concilios justamente para definir la fe que hoy día tú crees. O simplemente tú me tienes que decir por qué tú crees en la Trinidad. ¿Qué iglesia te dio o qué concilio de la iglesia que tú profesas definió sobre la Trinidad? Esa es una mentira, una petición de principio, una afirmación gratuita, decir que la Iglesia Un Católica minuto. nos ha regalado la doctrina de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? La doctrina bíblica de la Santísima Trinidad nos ha regalado la Escritura, porque Dios así la ha revelado a través de su santa palabra. Voy a hacer una pregunta sobre la doctrina de la Trinidad. Eh, Tú dices que la Trinidad implícitamente aparece en la Biblia y yo lo creo que aparece en la Biblia, pero esto fue decidido en en el concilio de Nicea. ¿Me podrías indicar en el año 325 después de Cristo qué autoridad, qué doctor, qué, no sé, pues, qué pastor existía de parte tuya en la sucesión apostólica de tu iglesia que existía en ese concilio de Nicea para descifrar lo que es la Trinidad? Bueno, esta pregunta parte de una presuposición, porque yo no insisto en creer que la doctrina de la Santísima Trinidad la da la Iglesia Católica. Y viene como cita el 325, es que los apóstoles inspirados, ellos revelaron la doctrina de la Santísima Trinidad implícita. Entonces, dice Juan, tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces,
Eso nos está diciendo algo. Entonces, en Mateo, cuando Jesús es bautizado, dice que cuando Jesús está siendo bautizado, el Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende en forma como paloma. Abraham vio 3 varones, entonces en Génesis 18. Entonces, mira qué lentos fueron en la Iglesia Católica, que hasta el 325 descubrieron la doctrina de la Santísima Trinidad, y la Escritura ya la había enseñado, y los apóstoles le enseñaron. Entonces, ahí vemos que una es la entidad de la Iglesia Católica, que hasta el 325 la descubrió, y los cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, pues en la Escritura ellos le enseñaron. Y esto queda de evidencia bíblica, que una cosa es en la iglesia que Johnny está, y otra cosa es lo que los apóstoles inspirados enseñaron la doctrina de la Santísima Trinidad, porque quedó registrada en las Sagradas Escrituras. Y prueba de ello, te cité a Juan 5, 10 3 son los segundos. que dan testimonio en el cielo. Sería mi respuesta. Dios los siga bendiciendo a todos. Les habla su siervo René Claros. Pertenezco a la iglesia bautista y quiero que me dé el capítulo y versículo donde quedaron anulados los instrumentos musicales, o donde los apóstoles cualquier versículo donde quedaron anulados, sea por donde los apóstoles prohibieron los instrumentos musicales, o donde quedaron anulados los instrumentos musicales en la Biblia. Versículo. Bueno, ahora esta pregunta viene nuevamente de una presuposición, porque René a lo largo de este debate ha dicho que él acepta lo que está implícito y lo que está explícito, o sea, lo que está escrito de manera directa y lo que se puede concluir. Entonces, de la misma manera yo le puedo decir, René, quiero que me diga a dónde dice prohibido el bautismo de bebé. No me va a decir él, no, pero es que cuando la Biblia especifica que el que se va a bautizar es el creyente arrepentido, entonces de ahí podemos concluir que un niño no cree y no se arrepiente, por eso no está incluido. Y yo le diría, amén. Es lo mismo con los instrumentos. Cuando Dios dice que le cantemos, está especificando qué tipo de música. Es que la música se divide en 2 ramas, música vocal, música instrumental. Y cuando Dios especifica el tipo de música vocal que quiere, especifica todo lo instrumental. Así de fácil es entender este punto en cuanto a la música. Entonces, cuando Dios especifica en todo el Nuevo Testamento qué tipo de música quiere, automáticamente lo prohíbe lo demás. Entonces debemos aceptar la revelación explícita, lo que Dios dice en tantas y cuantas palabras, y también debemos aceptar la revelación implícita, donde se implica algo, pero que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido expresada claramente, que en tantas y cuantas palabras que Dios dice, canten con alegría en vuestros corazones. No dice toquen con alegría en vuestros corazones. Si dijera un solo texto, toquen o hagan música, y dejara el espacio para entonces sí usar instrumentos, fuera válido. Pero cuando Dios encierra todo en cantar, está especificando qué tipo de música quiere que se le ofrezca, y es cantar. Qué raro que si Dios quisiera que usáramos instrumentos, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo mencionó? ¿O por qué no vemos a los apóstoles o a Cristo usando instrumentos? Es porque simple y sencillamente no lo usaron. Y esto quedó respaldado también con la evidencia histórica, la cual René no quiso abordar. Entonces, esa sería mi respuesta. Está implícito que los instrumentos quedaron prohibidos al no ser incluidos en la alabanza, porque lo que fue incluido en la alabanza en cuanto a música fue la música vocal, que es cantar. Esa sería mi respuesta con esta pregunta.